El fin de semana que acaba de pasar ha traído muchas noticias. Los nuevos legisladores, los traidores del PRD en el Senado de la República, los traidores del PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Ciudad de México, la marcha de los estudiantes, la manifestación del Poder Judicial, los ataques del gobierno federal hacia la ciudadanía, los estudiantes y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Del informe del presidente ni digo nada porque fueron puras mentiras, pero hubo algo que llamó muchísimo mi atención y que pasó casi desapercibido, pero que a mí me preocupa bastante. Y es que el día 26 de agosto el presidente lanzó un mensaje a la nación diciendo que Estados Unidos es el culpable de lo mal que se encuentra la economía de México. No pasó a más, pero eso indica que estos idiotas morenistas ya tienen en la cabeza culpar a alguien más del desastre económico que ellos mismos han traído al país. No deja de ser importante también reconocer que la narrativa en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su presidenta se basa en la desinformación. Lo que pasa es que los simplistas idiotas de la 4T no quieren reconocer que las cosas son un poco más complicadas de cómo ellos las entienden. Lo digo porque Lenia Batres dijo que la Suprema Corte no podía resolver las contradicciones de criterios del mismo Tribunal Federal Electoral, y sí puede, solamente que la lectura de comprensión no es cosa de chairos y pues no son capaces de identificar las áreas de influencia de uno de los tres poderes de la Unión. Otra cosa que llamó muchísimo la atención, y esta va para los que aún piensan que PRI y PAN son la opción para defender a los ciudadanos de las arbitrariedades de AMLO y su pandilla. El Partido Acción Nacional no ha movido un dedo para defender al Poder Judicial. Parece mentira, pero hizo más esfuerzos para defender las notarías que había negociado con el PRI en Coahuila que lo que está sucediendo en el país, que nos puede dejar sin país. El PAN ya no representa a nadie más que a sus líderes, si es que se les puede llamar así. El mismo día que el presidente de la República dijo que la reforma al Poder Judicial iba porque iba, a pesar de las inquietudes de los mercados, el Banco de México anunció que del país se fueron capitales por 8.233 millones de dólares entre abril y junio de este año, el mayor éxodo de inversión en cartera desde 2021. Al mismo tiempo, el precio del dólar se disparaba y el poder adquisitivo de los mexicanos disminuía, a la inversa de la inflación, que sigue aumentando. Según el presidente, no hay problema porque el derecho tampoco es tan complejo. Pero si recordamos, también había dicho que gobernar no tiene mucha ciencia y que para extraer petróleo solo había que hacer un agujero en la tierra y meter un popote, y que la economía no es una cosa de ciencia, sino de sentido común. No queda duda de que Andrés Manuel se despide de su sexenio con un fracaso grandísimo en todas las áreas de gobierno. Solamente para puntualizar, la corrupción no se ha erradicado, sino que se ha incrementado en su sexenio. La percepción de corrupción en el sexenio de Andrés Manuel ha aumentado hasta llegar a 75%, mientras que los implicados se la pasan como si fuera el paraíso porque ni siquiera el 40% de ellos son sometidos a investigación, como ocurre con los involucrados en el caso de Segalmex, que asciende a 20,000 millones de pesos y nadie les hace nada. El crecimiento del país no está en duda, será negativo o nulo si es que nos va bien en lo que resta del año. El déficit fiscal acumulado de enero a julio llegó a 830,000 millones de pesos, es decir, el costo de 3 aeropuertos nuevos como el que se construyó en Estambul, y lo que viene va a ser peor, porque Pemex requiere pagar poco más de 45,000 millones de dólares en los siguientes meses, pero no tiene dinero y su producción de petróleo es la peor de los últimos 45 años. El costo de construir una refinería que no ha funcionado y que tiene problemas todos los días ha sido altísimo, y las reparaciones que requiere por la ineficiente y burocrática procesos que llevan ahí son tantas que casi ha costado una refinería nueva. Ahora bien, el país que recibirá Claudia Sheinbaum no está nada bien. De haberlo estado, la futura habitante de Palacio Nacional no hubiera retado al Banco de México al disputarles el crecimiento del país en el 2025, lo que indica que la señora debe de estar desesperada ante la sarta de idioteces que Andrés está haciendo todos los días y que está dinamitando su camino hacia un buen sexenio. Porque lo que están haciendo es eso, igual que las propuestas de la señora esta que dice que es ministra de la Suprema Corte, que propone fortalecer el acceso a la justicia, haciendo que las personas se defiendan a sí mismas a través de lo que ella llama formatos muy didácticos, sin necesidad de abogados, lo que elimina el derecho que tenemos a la mejor defensa que podamos conseguir o a la del Estado si es necesario. Aluden Lenia Batres y sus asociados morenistas que el Poder Judicial no es independiente, que defiende a criminales, que no es transparente, que ignora a las víctimas y que favorecen a los criminales. Según ellos, defiende a las élites y permiten violaciones de derechos humanos. Yo no lo veo así, porque me consta que es tan independiente que no se ha sometido ante el Poder Ejecutivo como muchos otros lo han hecho.
incluyendo a los comunicadores que durante el fin de semana se comieron los huevos del presidente. Es más transparente que Andrés porque no esconden nada de lo que tienen, que es público. Los criminales pagan y explican cuáles son las razones para detenerlos, me refiero a los jueces, pero muchas veces los ministerios públicos y las fiscalías no arman bien las carpetas o no realizan la investigación correctamente. Los acusan de enriquecerse a costa del pueblo, pero yo digo que deberíamos aspirar a que todos ganáramos igual de dinero que ellos y no al revés. Está tan equivocada la mujer esta, Lenia Batres, que tuvo que cancelar la visita que tenía a Michoacán este fin de semana porque el pueblo se estaba manifestando en su contra y ya no quiere que le hagan preguntas. Se siente agredida porque la cuestionan y la contradicen. Y ella afirmó está solamente para escuchar, pero no para responder. Por eso la sociedad civil se ha manifestado a través de un amparo que busca impedir que el Congreso de la Unión apruebe una reforma. Aquí es necesario entender que los amparos no aplican para las modificaciones de ley o de la Constitución, pero sí aplican para los procedimientos y los criterios bajo los cuales se pretenden realizar tal modificación. Yo no soy abogado y he leído a muchos que afirman serlo, pero dicen que este no es el camino, especialmente a Damián Cepeda, que ya se manifestó en contra. Y yo le digo, puede que no sea el camino, pero los ciudadanos lo vamos haciendo paso a paso, porque cuando tú, Damián, y tu partido fueron nuestros guías, nos llevaron a la crisis que tenemos el día de hoy. Así es que por favor, hazte un lado y déjanos trabajar, porque líder no eres como pretendes. La convocatoria de los jóvenes para marchar a favor del Poder Judicial no pasó tan desapercibida como aparentaba. Es de lamentar que algunos activistas políticos que ya tienen trayectoria se hayan aprovechado para hacerse publicidad y presentes y hayan utilizado la marcha para darse baños de pueblo, pero las multitudes que asistieron son muy significativas. La sociedad está dándose cuenta de cómo los va a afectar y decidieron participar. Muchas ciudades hicieron réplica en mayor o menor escala y felicito a quienes han participado. Y aprovecho para enviar un mensaje que me gustó mucho y que estuvo presente en una lona de la marcha en la Ciudad de México y que dice así, no nos hagamos pendejos, esto ya es una dictadura, a las cosas hay que llamarles por su nombre. Celebro, por otro lado, que los alumnos de la Escuela Libre de Derecho hayan repudiado públicamente a Arturo Saldívar y lo hayan declarado como vergüenza de la universidad. Y lo celebro porque el señor no merece ni tantito respeto de nadie, ya que él no se lo tuvo a sí mismo. No entiendo cómo es posible que haya sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El mismo presidente de la República lo despreció y lo hizo a un lado y anduvo dando tubos por la calle arrastrando el apellido hasta que encontró cobijo con Claudia. Por último, el presidente está terminando y está completamente loco, desasociado de la realidad. Su mayor estupidez fue declarar el día de ayer que el sistema del IMSS Bienestar ya era el sistema de salud más eficaz del mundo y que incluso era mejor que Dinamarca. Es una pena que este señor ande diciendo eso, porque además dijo que ya casi no había pobres. Sin embargo, el país está tan mal que la deuda subió 55%. Cerramos las escuelas de tiempo completo, cerramos las guarderías, cancelamos becas de estudios en el extranjero, bajamos el gasto en educación en más de 1% del Producto Interno Bruto, quitamos las pruebas PISA, quitamos las matemáticas de los planes de estudio, cambiamos el idioma inglés por otras lenguas que no son necesarias para sobrevivir en esta época. Tenemos más personas en pobreza extrema, no tenemos dinero, la inflación va en aumento, el poder adquisitivo a la baja, la moneda se deprecia todos los días y los gobernantes viven en una burbuja de las que nadie de sus cercanos quieren sacarlos. Este día ha traído muchas noticias buenas, pero también ha traído algunas malas. Por el lado de lo bueno, les puedo anunciar que todos los senadores de oposición, es decir, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, ya se han comprometido a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. La tan mentada reforma que lo único que hace es cambiar a los jueces por el odio que siente el anciano habitante de Palacio Nacional hacia aquellos que no le permitieron cumplir sus caprichos desde el inicio de su sexenio. Desgraciadamente para él, México es aún un país de leyes en donde se respeta lo que la Constitución dice, a pesar de que haya quienes no lo quieran así. Desde aquí, como lo hiciera Poder Ciudadano antes que yo, envío una felicitación a los senadores de oposición que ya manifestaron su intención de voto ante la escandalosa reforma que Morena ha propuesto. Entre ellos a Miguel Riquelme, mi senador, que desde la cama del hospital donde se encontraba, tuvo la fuerza para grabar un video explicando la razón de su ausencia en el Senado y derribar las teorías que decían que él sería el traidor que se uniera a Morena para dar su voto y así lograr pasar la reforma. No lo hizo y no lo hará.
Solamente falta confirmar que ningún senador esté ausente el día de las votaciones, que el elevador no se descomponga, no llegue tarde o que el tráfico no esté tan fluido que impida a alguno de ellos presentarse y con eso dar el gane a Morena y aliados. Lo digo porque los cañonazos están duros y ya saben que esos ni quien los aguante. El flamante presidente del Senado y apestoso miembro del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, dijo en una entrevista que ya tiene los votos suficientes para lograr la mayoría calificada y que incluso estaban sobrados. Al mismo tiempo, Adán Augusto, el señor de la jirafa, dijo que las matemáticas no son las matemáticas y muy al estilo de Morena procedió a hacer números alegres con los que según él ya tienen la mayoría calificada y no hay nada que nadie pueda hacer para detenerlos. Pero las matemáticas sí son las matemáticas y se los demuestro muy fácilmente si me dan el tiempo. Pero desde ahorita les aseguro que Morena no tiene las 2/3 partes que dice la ley que necesitan para cambiar la Constitución. Nos explica Lorenzo Córdoba en un tuit que es bien sencillo. Lo primero que se tiene que hacer es multiplicar el número de votos a favor de la reforma por 100. Es decir, le agregas 2 ceros a ese número. Luego, divides el resultado de la operación anterior entre el número de legisladores presentes y el número que te dé como resultado es el porcentaje de votos obtenidos. Así de fácil y así de sencillo. Una regla de 3 simple. De este modo, si el resultado es mayor a 66.6666, o sea, el equivalente a 2/3 partes, la reforma pasa y si no, pues no. Y ya. Lo realmente interesante de la fórmula que les describí es que estamos ciertos de que el resultado será a favor de nosotros solamente si están presentes todos los senadores de oposición. Por eso le decía a Miguel Riquelme que no fuera a estar ausente el día de las votaciones, porque el número de senadores presentes es crítico para obtener el resultado que deseamos porque Morena tiene actualmente 85 votos que equivalen al 66.4 de una sola ausencia, cambio de opinión de algunos de los senadores de oposición, será suficiente para que perdamos esta lucha por la democracia, la institucionalidad y la separación de poderes en el país. 85 votos no les dan el gane, pero 86 sí lo hacen. Por cierto, uno de los ataques más fuertes a los jueces del Poder Judicial de la Federación proviene de la falacia que repiten los morenistas de que hay nepotismo. La semana pasada les platiqué del nepotismo de la familia Batres en todo el gobierno federal y el de la Ciudad de México, la familia de la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero también Ernestina Godoy tiene cola que le pisen. Su hermana, sus 2 hijas, su yerno y su sobrino trabajan en diferentes dependencias y ninguno gana menos de 150,000 pesos mensuales. ¿Por qué no arreglan eso? Que es más sencillo. Porque realmente el compromiso es otro y definitivamente no es con el pueblo, sino con sus bolsillos e intereses propios. Justifican los chairos del bienestar sus constantes mentiras hacia el Poder Judicial, diciendo que la corrupción impera entre los jueces y que debido a ellos los criminales están sueltos, cuando la verdad es que el 90% de los casos de corrupción se encuentran en las fiscalías y los ministerios públicos, que no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, que no es otro más que el presidente. Fiscales y ministerios públicos no son parte del Poder Judicial, sino que se limitan a presentar las pruebas e investigaciones para que los jueces puedan o no condenar a los presuntos criminales. Pero la corrupción está ahí, al menos la mayor parte, y por mucho. Otra mentira muy al estilo de la 4T y buscando izar la bandera del victimismo típico de los chairos apestosos, que son muy fanáticos cuando les pagan por no hacer nada, es aquella de que las manifestaciones que se llevaron a cabo el domingo pasado no tienen validez porque los que marcharon eran de piel blanca. Aseguran que no había nadie de escuelas públicas y ellos saben que no es así. Muchísimos estudiantes de la UNAM se manifestaron ahí y también jueces y abogados que han tenido que sobresalir y luchar para salir adelante y que no están de acuerdo en que el destino de una persona sea controlado por una tómbola. Los jóvenes manifestantes obviamente vienen de Morena para buscar una contramanifestación y que la opinión pública se divida. Racismo. Pero la opinión pública ya sabe de qué se trata. Desde el momento en el que la reforma se ha vuelto punto central de la vida política del país, la gente se ha estado informando y los resultados de las encuestas son obvios. Más del 50% de la población desconoce qué se pretende modificar el Poder Judicial. Otro 60% dice que las reformas provocarán más daño que bien si se llegan a aprobar. Y de todos ellos, casi el 70% están de acuerdo en cómo se ha manejado la Suprema de Corte de Justicia de la Nación desde que llegó Norma Piña. Los datos son datos y son reales.
El hecho de que la reforma traiga más daños que bienes al país no se pone en duda, ni siquiera por los mismos morenistas, que muchos dicen saber que eso pasará de aprobarse en los términos en que la envió el presidente y en los que el viejito exige que se apruebe. De hecho, los daños ya están aquí. El día de ayer el peso mexicano se convirtió en la divisa más perdedora al desbancar el peso argentino como la moneda más depreciada en comparación al dólar en todo el mundo. Ya tenemos el primer lugar en algo, y es que el dólar llegó a costar hasta 20 pesos con 15 centavos en los mercados. Esto obligó al Banco de México a salir a hacer una declaración pidiendo que sean cuales sean las políticas del país, no se dañara el nearshoring e instaron a no dañar los esfuerzos realizados por esta institución con el ruido político generado en los últimos días. Y bueno, les presumo que en Monclova hubo el día de ayer por la noche una manifestación del Poder Judicial de la Federación. Estuvo muy nutrida y sin querer tomé el micrófono del evento y dije algunas palabras. Aquí les dejo el mensaje que di esta noche hablando precisamente de esta reforma. Buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno, me dieron 3 minutos para platicar y la última vez que me dieron 3 minutos me tardé 21. Entonces, por favor, alguien que tenga un reloj en la mano y que me diga cómo me toca. La verdad de las cosas es que hoy vengo a decirles que desde Palacio Nacional, el viejito Bolsas Guiadas que lo habita, nos quiere convencer a todos nosotros de que la población votó en las elecciones pasadas para hacer precisamente esta reforma en el Poder Judicial Federal. Y no es cierto. La realidad de las cosas, y se los digo porque a mí me gustan bastante los datos, me gusta hablar con datos en la mano. La verdad de las cosas es que si le preguntamos a todos los mexicanos que nos encontramos en la calle, el 55 de ellos, el 55% de ellos no saben de qué se trata la reforma al Poder Judicial de la Federación. Una vez que les preguntamos eso, ellos mismos nos dicen, cuando se les explica, ellos mismos nos dicen, oye, pero es que eso nos va a afectar a todos. El 60% de ellos lo dicen. Y además, en la misma cantidad de personas, después de haber sido encuestados, te dicen que el 75% de ellos están de acuerdo con lo que está haciendo la ministra presidenta Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que nos quieren hacer el día de hoy no es otra cosa más que una imposición. Y la verdad de las cosas es que yo no estoy dispuesto a soportar un día más a gente que venga a decirme qué es lo que tiene que ocurrir. Personas que viven a 1,200 kilómetros de distancia, que no se enteran de lo que estamos haciendo, que no se enteran de lo que vivimos. Yo ya estoy harto de todo eso. El Poder Judicial, como dijo Mario hace rato, que me robó la frase, es el único poder que no está politizado. Es el único poder que no ha sucumbido ante la influencia del presidente de la República. Es el único presidente que no se ha hincado frente al presidente para decirle, sí, señor, lo que usted quiera, eso es lo que vamos a hacer. Porque a final de cuentas, si ustedes lo escucharon, si lo estuvieron viendo en la madrugada de la transmisión de la Cámara de Diputados desde el lugar donde lo hayan hecho, que no fue en el salón oficial, si ustedes escucharon, hubo una diputada de Morena que estaba culpando a los ministerios públicos de querer hacer esta reforma, de que ellos tuvieran que hacer la reforma porque los ministerios públicos y las fiscalías no estaban haciendo su trabajo. Pero los ministerios públicos y las fiscalías dependen del presidente, no dependen del Poder Judicial de la Federación. Entonces, si queremos arreglar la justicia en México, no es con ellos, no es con ninguno de los jueces que están aquí presentes, no es con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si queremos arreglar el problema que tenemos de justicia en México, que sí tenemos, no podemos hacer la vista gorda. Sí tenemos. Si realmente queremos arreglar esos problemas, lo que tenemos que hacer es atacar desde un principio. Y una reforma que utiliza una tómbola para seleccionar a las personas que nos van a estar juzgando no es lo adecuado. Muchas gracias. Hagamos un recuento de todo lo que está sucediendo en el país. Espero que este video sirva como recordatorio a todos los que dicen que no somos Venezuela ni Cuba, de que todos los pasos y el guión establecido por el Foro de Sao Paulo se están llevando a cabo uno por uno. Comenzamos diciendo que en la Ciudad de México la propiedad privada ya no es tan privada como antes, aunque no le han cambiado de nombre. En la Cámara de Diputados ya aprobaron una ley para destruir al Poder Judicial y que éste quede supeditado a los caprichos del Ejecutivo a pesar de una suspensión emitida por una juez de distrito. En la Cámara de Senadores quieren comprar a cualquiera que se venda de la oposición para alcanzar la mayoría calificada.
En el IMSS no tienen medicinas. Los contrapesos del presidente se están eliminando uno a uno. El INE ya está planeando y gastando recursos en un sistema que aún no se aprueba en el Congreso. Los diputados de Morena no saben ni qué están aprobando porque no han leído la reforma. La reforma al Poder Judicial incluye un juzgado para los jueces que no hagan lo que quieran los inútiles gobernantes. Morena se atribuye poderes que no le corresponden y niegan el acceso a diputados de oposición a su sede alterna. Lo que están haciendo es que están atacando por todos lados al mismo tiempo y están aprovechando para destruir el país. Ellos parecen creer que están haciendo algún bien, pero la verdad es que no creo que sean tan pendejos como para no darse cuenta del daño que nos están provocando a todos los mexicanos. En la Ciudad de México, el Congreso local, ojo, porque esto aplica nada más para la Ciudad de México, ha modificado ya la ley y eliminó del artículo 3º el término respeto a la propiedad privada. Con esto el gobierno podrá expropiarle los bienes a cualquier persona, es decir, casas, terrenos, departamentos, lo que se les ocurra a los gobernantes. Ahora bien, esto es solamente en la Ciudad de México, pero ¿cuánto falta para que estos soquetes quieran hacerlo en el resto del país? Si yo fuera chilango estaría muy preocupado. En la Cámara de Diputados aprobaron al vapor una ley que ni siquiera los mismos diputados de Morena han leído. Me refiero a María Damaris Silva Santiago. Incluso llegaron a decir que los ministerios públicos y las fiscalías se tenían que arreglar porque Norma Piña las había contaminado, sin saber que esas dependen única y exclusivamente del Ejecutivo Federal, del que no me queda duda que sí ha contaminado las fiscalías y los ministerios públicos, pero a los cuales no se les modifica absolutamente nada en la reforma que quieren imponer. Me queda muy claro que si quieren hacer una reforma y para ello se tienen que reunir fuera del recinto legislativo, a escondidas y sin escuchar opiniones de expertos, es porque es imposición. Estos señores tienen 0% de capacidad, pero 100% de lealtad al presidente, que es un inútil. En la Cámara de Senadores, al momento de grabar este video, únicamente falta un senador por confirmar su rechazo a la reforma al Poder Judicial. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que Morena hará todo lo que sea posible por comprarlo a él o al que se deje y así poder aprobar la ley que les interesa tanto pasar para quedar bien con el presidente. El senador Francisco Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, nos tiene a todos literalmente en ascuas porque no sabemos cuál será su posición en la votación. Vaya, hasta Miguel Riquelme ya dio un adelanto de su voto desde la cama del hospital en que se encuentra y dijo que va en contra de la reforma. No más falta usted, senador. La pregunta es, ¿se mantendrá al lado de las que dijo que eran sus convicciones o se venderá a Morena? Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ya está preparando una comisión que podría jugar un rol muy importante en la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros en el 2025. El día de hoy se votará el acuerdo para las nuevas presidencias y hay una que llama particularmente la atención, que se llama Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025. O sea, que todavía no se aprueba en el Congreso y estos señores ya están haciendo lo que quieren para dar el servicio a su líder moral lo más rápido posible. En la sede alterna donde sesionó la Cámara de Diputados se reportó que Morena dio instrucciones a los guardias de seguridad de no dejar pasar a nadie, no importa que sean diputados y que tengan su credencial y todo. Probablemente tuvo algo que ver con que no dejaran entrar a la diputada Laura Ballesteros el hecho de que es de oposición y de que iba a votar en contra de la reforma al Poder Judicial. Reforma que contempla juicios políticos y prisión para los jueces que no hagan o cumplan con lo que ellos quieren, obviamente. Hace 2 días, Ricardo Monreal informó que se plantearon 3 acciones en contra de los jueces que se atrevieron a emitir suspensiones contra la discusión de la reforma judicial, juicio político, denuncia penal y queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Ninguno de ellos es procedente porque los jueces no se salieron de sus atribuciones y nunca cooptaron el derecho de la Cámara de Diputados a crear las leyes que ellos crean convenientes. Pero sí les dijeron que como pretendían hacerlo, violaba los derechos humanos de muchísimos ciudadanos, yo me incluyo, y eso no está permitido en la ley. Justo en este momento me está llegando la noticia de una excelente, que la jueza que había ordenado la suspensión provisional contra la discusión de la reforma al Poder Judicial ya otorgó la suspensión definitiva. Aquí lo único es que si la primera vez les valió gorro los diputados de Morena y como quiera la discutieron, pues ahora menos van a hacer caso. Pero de que es buena la noticia, es buena. Todo lo que sea frenar las babosadas de estos cínicos es bienvenido. Así.
Cambiando un poco el tema de hoy, trascendió que por las urgencias de querer lucir una refinería funcionando y sin considerar la seguridad de los trabajadores, en la refinería de Dos Bocas ocurrió un siniestro que resultó fatal. Anteriormente había habido otros, pero este ya cobró vidas humanas. Y es que hubo dos quemados al mezclarse hidrocarburos con el agua de las lluvias que se encendieron cuando un automóvil particular pasaba por un charco, quemando al vehículo y a sus ocupantes. La versión oficial es que cayó un rayo al automóvil, pero las flamas ocurrieron por el mal estado de la refinería y las constantes fugas que hay en el lugar. No nos hagamos. Y a pesar de que el presidente lo repita como loco todo el día, el sistema de salud de México no es ni cercanamente igual al de Dinamarca. De hecho, México invierte en la salud de sus ciudadanos menos de una sexta parte de lo que hacen en Dinamarca. Supongo que no es necesario que se los repita, pero hasta aquí hay hasta partos en las salas de espera y los hospitales están normalmente saturados, tanto en camas como en citas para asuntos especializados. Lo que me parece lesnable por parte de estos idiotas que presumen trabajar por México. Ya me imagino al rey de Dinamarca diciendo que va a enviar a sus ciudadanos a México para ser atendidos aquí. Simplemente ridículo. Y bueno, lo que están haciendo los de Morena es que se están aprovechando de la situación de desconcierto en la que se encuentra la oposición, que realmente no está unida en todo el país, sino que se divide en miles de células independientes que están tratando de coordinarse, pero que no lograrán nada hasta que haya un líder que las una. Esperemos que ese líder llegue pronto, porque definitivamente no es ni Eduardo Verástegui, ni Xochitl Gálvez, ni Marco Cortés, ni Alito Moreno, porque ninguno de ellos nos representa realmente. ¿Quién será? No lo sé, pero tiene que llegar pronto, porque si estos tipejos nos quieren apabullar, se la van a pelar.